Buenas tardes, mi nombre es Marta Lorena Mendizábal López, de la licenciatura en Nutrición Aplicada, con matrícula ES 26111-3008. La asignatura para la que elaboro esta presentación es Química del grupo 2601B2-022. La actividad es la 1, la materia y sus enlaces químicos. Esta presentación tiene como finalidad explicar qué es la química orgánica y sus grupos funcionales. A manera de introducción me gustaría señalar que los grupos funcionales del carbono son conjuntos específicos de átomos que se unen a una cadena carbonada y determinan las propiedades químicas, físicas y biológicas de las moléculas orgánicas. Estos grupos son fundamentales en la constitución de las moléculas presentes en los seres vivos, ya que participan en procesos metabólicos, energéticos y estructurales indispensables para la vida. Entre los grupos funcionales del carbono encontramos los hidrocarburos, que se encuentran formados por carbono e hidrógeno, y son los alcanos, que se caracterizan por enlaces simples carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Constituyen la base estructural de muchos compuestos orgánicos. Según Salomons, Frey y Snyder, en química orgánica señalan que los alcanos son hidrocarburos saturados que contienen únicamente enlaces simples. Por su parte, los alquenos se caracterizan por contener al menos un doble enlace carbono-carbono, lo que proporciona mayor reactividad química. De acuerdo con los principios de la bioquímica, la presencia de dobles enlaces influye significativamente en las propiedades físicas de los ácidos grasos y las membranas celulares. Finalmente encontramos a los alquinos, que se caracterizan por presentar al menos un triple enlace entre dos átomos de carbono. Según los principios de la bioquímica, algunos compuestos con enlaces triples participan en rutas sintéticas y en la producción de moléculas orgánicas complejas. Aquí podemos apreciar cómo los alcanos tienen nada más un enlace, los alquenos tienen un doble enlace y los alquinos triple enlace. No se alcanza muy bien a ver aquí, pero de aquí es un triple enlace. También encontramos entre los grupos funcionales a los alcoholes o los grupos de los hidroxilos. Estos se encuentran presentes en carbohidratos, lípidos y proteínas. Este grupo incrementa la solubilidad de las moléculas en agua y participa en múltiples reacciones metabólicas. Según Berg y otros, los grupos hidroxilo favorecen a la formación de puentes de hidrógeno esenciales para la estabilidad molecular. Los monosacáridos, como la glucosa, poseen numerosos grupos de hidroxilo que les permiten interactuar con el medio acuoso del organismo. También tenemos lo que son los aldehídos y cetonas. Este grupo participa en procesos energéticos como la glucólisis y el ciclo de Krebs. De acuerdo con McMurray, el grupo carbonilo es uno de los grupos funcionales más radioactivos y versátiles de la química orgánica. En biomoléculas como la glucosa y la fructosa, este grupo permite transformaciones químicas esenciales para la obtención de energía. Aquí tenemos un ejemplo de una cetona y de un aldehído. También está el grupo del carboxilo. Este se caracteriza o es característico de los ácidos carboxílicos y está presente en aminoácidos y ácidos grasos. Este grupo tiene propiedades ácidas debido a su capacidad de liberar protones. Urri nos dice que los grupos de carboxilo participan en la formación de enlaces peptídicos y en múltiples procesos metabólicos. Gracias a este grupo, los aminoácidos pueden unirse para formar proteínas, moléculas esenciales para la estructura y funcionamiento celular. El grupo del amino. El grupo amino
Es fundamental en la constitución de aminoácidos, neurotransmisores y bases nitrogenadas. Este grupo presenta características básicas y participa en la síntesis de proteínas. Como lo señala Nelson y Cox, los grupos amino permiten la formación de enlaces amida fundamentales en las proteínas. La interacción entre el grupo amino y el carboxilo da origen a los enlaces peptídicos que forman cadenas proteicas. Por último, tenemos el grupo de los fosfatos. El grupo de los fosfatos es esencial en moléculas energéticas, como el ATP y los ácidos nucleicos. Este grupo participa en la transferencia de energía y en la regulación metabólica. Berg menciona que los grupos fosfato desempeñan un papel central en el almacenamiento y transferencia de la energía celular. Además, forman parte de la estructura del ADN y ARN, siendo indispensables para la transmisión de la información genética. Asimismo, pues le haremos unas definiciones de química orgánica a efecto de que quede más entendible el tema. La química orgánica es la rama de la química que estudia los compuestos que contienen carbono, esencialmente aquellos que poseen enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Esta disciplina es fundamental para comprender la estructura y función de las biomoléculas presentes en los seres vivos, como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos temas son de gran importancia para la licenciatura en nutrición. La química orgánica también estudia los grupos funcionales responsables de las propiedades químicas de las moléculas. De acuerdo a los principios de bioquímica, los grupos funcionales confieren a las biomoléculas sus propiedades químicas características. Por ello, el estudio de estos grupos es esencial para entender procesos metabólicos relacionados con la nutrición y la salud. Desde el punto de vista biológico, la química orgánica tiene gran relevancia, porque las moléculas de la vida están formadas principalmente por carbono. Según Urey, el carbono constituye el esqueleto de la mayoría de las moléculas biológicas. Esto explica por qué el estudio de la química orgánica es indispensable para comprender lo que es los procesos de la digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes. Asimismo, la química orgánica no solo estudia compuestos naturales, sino también sustancias sintéticas utilizadas en medicamentos, conservadores alimentarios y suplementos nutricionales. Cary nos menciona o afirma que la química orgánica se ocupa tanto de moléculas naturales como de los compuestos diseñados en laboratorios. Ahora me gustaría decirles o señalarles algunas de las principales características del carbono y su papel en la química orgánica. Una de las características que encontramos es su capacidad para formar una enorme diversidad de compuestos que integran las biomoléculas esenciales de los seres vivos, como son los carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. También tiene como característica la tetravalencia. Esto significa que posee 4 electrones de valencia y puede formar 4 enlaces covalentes estables con otros átomos. Tiene capacidad de catenación, es decir, la habilidad del carbono para unirse consigo mismo formando cadenas largas, ramificadas y estructuras cíclicas. También puede formar enlaces simples, dobles y triples, lo que aumenta la diversidad estructural y funcional de las moléculas orgánicas. Y también tiene la capacidad de combinarse con otros elementos como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estas combinaciones originan los grupos funcionales presentes en las biomoléculas. Y finalmente voy a señalar que tiene como características la isomería, que es el fenómeno mediante el cual compuestos con la misma fórmula molecular presentan diferente estructura y propiedades. Según la química orgánica, los isómeros muestran cómo pequeñas diferencias estructurales pueden producir cambios significativos en la función biológica. En la química orgánica, el carbono desempeña un papel central porque constituye el esqueleto estructural de las moléculas orgánicas. Los carbohidratos proporcionan energía inmediata, los lípidos almacenan energía y forman membranas celulares. Las proteínas participan en funciones estructurales y enzimáticas,
y los ácidos nucleicos almacenan la información genética. Desde la perspectiva de la biología, la capacidad del carbono para formar moléculas complejas y diversas hizo posible el surgimiento de la vida. Por lo tanto, el carbono es el elemento fundamental de la química orgánica debido a su estabilidad, versatilidad y capacidad para formar estructuras complejas. Su estudio resulta esencial en la licenciatura de nutrición, ya que permite entender la composición química de los alimentos y los procesos metabólicos relacionados con la salud humana. Finalmente, me gustaría señalar como manera de conclusión que la química orgánica, al estudiar la composición, estructura, propiedades y transformaciones de los compuestos de carbono, su importancia en el área de la nutrición radica en que permite comprender la estructura química de los nutrientes y los procesos metabólicos que ocurren en el organismo humano. El conocimiento de esta disciplina ayuda al profesional de la nutrición a entender la relación entre la alimentación, metabolismo y salud. Y estas son las referencias bibliográficas que utilicé para la elaboración de la presente presentación. Sería todo. Que tenga muy buena tarde.